Mi familia me pidió que no volviera a contactarlos nunca más, así que cancelé los depósitos, congelé el fondo familiar y dejé que enfrentaran las consecuencias. Al día siguiente, mi hermana me llamó desesperadamente 13 veces. Tengo 32 años, soy hombre y gano alrededor de $165,000 al año, sin contar las bonificaciones trimestrales que, en los buenos años, me elevan por encima de los $200,000. Llevo trabajando en esta industria desde que terminé la universidad. Empecé desde abajo, como estimador de proyectos ganando $35,000 hasta llegar a dirigir obras comerciales multimillonarias. Ha sido un camino duro, semanas de más de 70 horas, plazos imposibles, liderar equipos de más de 50 personas y resolver problemas que, si no se manejan bien, pueden costar cientos de miles de dólares. Mi situación familiar es, por decirlo de alguna forma, complicada. Mi padre lleva más de 10 años entre oportunidades, lo que en realidad es una forma educada de decir que vive en el sofá y está convencido de que el trabajo perfecto está por llegar. Tiene 58 años y no ha tenido empleo estable desde que la recesión de 2008 acabó con su carrera en ventas. Mi madre trabaja a tiempo parcial en una joyería local y apenas genera unos $18,000 al año, cuando se digna a ir regularmente. La tienda es de esas boutiques que venden accesorios absurdamente caros a señoras que creen que gastar $200 en una pulsera las vuelve sofisticadas. Mi hermana Natalia, de 29 años, está convencida de que será famosa en Instagram. Tiene 2,800 seguidores que la ven publicar fotos de tazas de café y bolsos falsificados que finge que son de diseñador. Nunca ha durado más de 8 meses en ningún empleo. Renunció a un puesto de recepcionista porque responder llamadas no era para ella. La despidieron de una tienda por llegar tarde constantemente, y abandonó su trabajo como anfitriona de restaurante porque un cliente fue grosero con ella. Cambia de pareja con frecuencia, casi siempre según la cantidad de dinero que tengan o el auto que conduzcan, y tiene la misma noción de finanzas que un niño suelto en una tienda de dulces con una tarjeta sin límite. Pero claro, es la niña de la casa, la princesa que, según mis padres, no puede hacer nada mal, así que no se le puede criticar ni pedir responsabilidad. Hace unos 6 años, cuando mi carrera empezó a despegar de verdad, cometí lo que ahora reconozco como un error monumental: ayudar económicamente a mi familia. Al principio parecía algo natural. Mi padre necesitaba arreglar la transmisión de su vieja camioneta. Eran $2,800 y lo pagué sin pensarlo. Las tarjetas de crédito de mi madre estaban al tope por sus compras compulsivas, así que le cubrí los $7,200 que debía. Natalia se había quedado sin dinero tras gastar su sueldo en ropa nueva y estaba por ser desalojada. Cubrí su renta atrasada de $1,650. En ese momento, me sentía increíble. Era el exitoso, el que ayudaba, el que rescataba a su familia. Mis padres se mostraban orgullosos de mis logros. Natalia, incluso, respondía a mis llamadas y me trataba con algo parecido al respeto. Por un breve tiempo, parecía que éramos una familia funcional. Pero aprendí algo fundamental que desearía haber sabido antes. Cuando ayudas continuamente a las personas, dejan de verlo como un acto de generosidad y empiezan a verlo como tu obligación. Lo que comenzó como asistencia en emergencias se convirtió en una red de seguridad permanente. Y sin darme cuenta, ya no estaba ayudando, estaba financiando el estilo de vida que ellos elegían. Lo que al principio eran gastos ocasionales se volvió una expectativa mensual. El vehículo de papá, por ejemplo, mágicamente necesitaba reparaciones costosas cada 3 meses. Mamá siempre tenía algún gasto inesperado, que coincidía con su deseo de redecorar o comprarse muebles nuevos. Natalia convirtió la manipulación financiera en una especie de arte escénico. Era todo un espectáculo. Me llamaba al trabajo llorando, diciendo que le faltaban 2 días para el vencimiento del alquiler, que no tenía dinero, que estaba por quedarse sin hogar, que era la última vez que pediría ayuda. Pintaba un drama de dormir en el coche, perderlo todo, tener que volver a vivir con nuestros padres en la humillación total. El nivel de manipulación emocional era quirúrgico. Y sin falta, 2 semanas después, aparecían sus historias en Instagram desde spas lujosos, restaurantes caros o escapadas de fin de semana con su novio del momento. La misma persona que estaba a punto de dormir en su coche subía fotos con cócteles de $15 y gafas de sol de diseñador, como si jamás hubiera tenido preocupaciones financieras. Pero el verdadero problema era el tío Ernesto, el hermano mayor de mi padre, quien se autonombró el experto financiero de la familia. Este hombre se creía una especie de Warren Buffett porque trabajó un tiempo en una oficina de impuestos allá por los años 90. Desde que el abuelo Fernando falleció hace 5 años, él ha sido el fideicomisario principal del patrimonio familiar, encargado de administrar unos $385,000 en inversiones, propiedades y activos construidos con el trabajo de toda una vida. Su filosofía de gestión consistía, al parecer, en tratar ese legado como su fondo de entretenimiento personal. Viajes de juego a Atlantic City,
un bote de pesca que no podía pagar con su jubilación, múltiples negocios fallidos que necesitaban fondos temporales del patrimonio, todo financiado con el dinero que debía resguardar para el futuro de la familia. Y lo peor era que ninguno de ellos parecía sentirse agradecido. No había disculpas ni reconocimiento por los sacrificios que hacía, solo exigencias, como si yo fuera un cajero automático de alta gama que entregaba dinero cuando se introducía la combinación emocional correcta. Mi papel, al parecer, era resolver todos sus líos financieros mientras ellos seguían tomando decisiones irresponsables. Recuerdo perfectamente el momento en que comprendí hasta qué punto me había dejado atrapar. Fue en la cena de Acción de Gracias del año pasado. Me gasté casi $3,500 para organizarla en un restaurante elegante, todo porque mamá quería crear recuerdos memorables. Ahí estaba yo, viendo a Natalia fotografiar cada plato para subirlo a Instagram, incluida la botella de vino de $180 que yo pagué. Papá se quejaba de su camioneta, la misma que yo ayudé a financiar. Mamá hablaba de un viaje a México que, sabía, acabaría siendo mi responsabilidad. Y entonces, Natalia me miró directamente, con una expresión indiferente, y soltó: Samuel, tienes mucha suerte de no tener problemas reales. Debe ser maravilloso ganar tanto dinero en construcción y no tener que preocuparte por nada. ¿Suerte? Como si mi éxito hubiera caído del cielo. Como si no hubiese pasado 15 años trabajando jornadas agotadoras, cumpliendo plazos imposibles, lidiando con insomnio y ansiedad por el estrés, actualizándome constantemente en nuevas tecnologías y estrategias de gestión, para que mi propia hermana lo redujera todo a un simple golpe de suerte. Ese fue el instante en que supe que necesitaba un plan de escape. Jamás imaginé que tendría que aplicar tan pronto lo que venía reflexionando desde hacía tiempo. Y fue justo ahí donde entró en escena mi mejor amigo, Leo. Él fue la única persona que desde el principio logró ver con claridad cómo mi familia me manipulaba. Nos conocimos en la universidad, en los cursos de ingeniería. Nuestra amistad nació en largas noches de estudio, entre cafés, fórmulas y esa terquedad compartida por salir adelante, a pesar de que veníamos de hogares donde el apoyo económico era prácticamente nulo. Al final, yo me especialicé en gestión de obras de construcción, mientras que Leo siguió un camino más emprendedor. Fundó una pequeña pero creciente consultora especializada en optimización de procesos y sistemas para empresas medianas. Leo tiene una especie de sexto sentido para detectar mentiras y manipulación. Tal vez lo desarrolló por todo lo que vivió de niño. Durante años observó cómo se desenvolvía la dinámica en mi familia, y nunca tuvo reparos en compartir sus preocupaciones, aunque siempre lo hacía desde el cariño, no desde la crítica. Hermano, tu familia te ve como un cajero automático con patas, me decía cada vez que yo mencionaba que había vuelto a pagar algo por ellos. ¿Hace cuánto que no te preguntan cómo estás? ¿Si te sientes agotado? ¿Qué metas tienes en tu carrera? Siempre es hola seguido de una nueva solicitud de dinero. Yo solía restarle importancia. Para mí, la lealtad familiar estaba por encima de todo, y creía firmemente que apoyarlos era lo correcto. Pero Leo llevaba un registro detallado de todo. Literalmente, había anotado cada vez que mencioné haberles dado dinero. Y un día, sin previo aviso, me mostró los resultados en una hoja de cálculo con exactitud milimétrica, más de $78,000 entregados en solo 3 años. 78.000. Piénsalo un segundo, más de lo que mucha gente gana en todo un año. Y yo simplemente se los había transferido a personas que no solo no lo agradecían, sino que actuaban como si fuera mi obligación natural. Te están exprimiendo, me advirtió Leo durante nuestra última charla seria sobre el tema. Y lo peor es que ni siquiera te respetan. Ya no eres su hijo ni su hermano. Eres su patrocinador, el salvavidas económico. Te han reducido a una billetera con voz. Leo tiene una franqueza brutal, que aunque duele, es tremendamente útil. También tiene una capacidad para resolver problemas de forma creativa que terminaría siendo clave en todo lo que ocurrió después. Él sí había crecido en la pobreza real, no como el mal momento temporal que mi padre, Raúl, solía mencionar, sino en la miseria de verdad, madre soltera, 4 hijos, varios turnos al día entre limpieza y servicio de restaurante. Su padre los abandonó cuando él tenía apenas 11 años. Leo se pagó la universidad con becas, préstamos estudiantiles y turnos nocturnos en una gasolinera abierta 24 horas, aprovechando para estudiar entre cliente y cliente, muchas veces a las 3 de la madrugada. Así que cuando vio cómo mi familia se beneficiaba de mis logros sin aportar absolutamente nada a cambio, lo indignó profundamente. No por envidia, sino por justicia. Tu problema, me dijo una noche mientras jugábamos en línea, como solíamos hacer los fines de semana, es que estás usando una estrategia equivocada. Tú estás jugando ajedrez, y ellos, damas, usan las emociones para manipular, y tú respondes con lógica. Ellos te cuentan una historia triste, y tú les das un cheque para resolverlo. Estás permitiendo que usen tus propias reglas contra ti. Entonces, ¿qué sugieres? Que dejes de jugar a su ritmo y empieces a pensar como estratega. Eres un jefe de proyectos, ¿no? Solucionas problemas complejos todos los días, coordinas equipos, prevés errores. Pues empieza a tratar tu situación familiar como si fuera un proyecto más que necesita ser resuelto. Me reí al principio,
pensando que exageraba. Pero esa conversación plantó una semilla. La idea de aplicar a mi familia el mismo enfoque analítico que usaba en el trabajo era tan lógica como aterradora. Y 2 semanas más tarde, todo se derrumbó por un simple mensaje de texto. Un mensaje que cambiaría el rumbo de mi vida. Fue el 22 de marzo, a las 4:12 de la tarde. Lo recuerdo con exactitud porque en ese momento revisaba unos planos arquitectónicos para un proyecto comercial importante. Y de pronto, mi teléfono vibró con una notificación grupal que, sin saberlo, cerraría para siempre mi vínculo con ellos. El mensaje venía del teléfono de mi madre, Claudia. Hemos hablado entre todos y creemos que es momento de que tomes distancia del manejo financiero familiar. Podemos encargarnos nosotros. Por favor, no nos contactes por un tiempo. Necesitamos espacio para resolver las cosas sin interferencias externas. Me quedé mirando esa pantalla sin saber cómo reaccionar. Lo leí una y otra vez, esperando que fuera un error o que tal vez se lo hubiera mandado por equivocación a la persona equivocada. Pero unos minutos después, Natalia respondió con una cadena de emojis celebratorios. Y mi padre, Raúl, le dio me gusta al mensaje como si acabaran de anunciar algo maravilloso. Me habían despedido. Así, sin más. Como si ser su hijo y su hermano fuera un trabajo del cual se me podía echar. Y yo sabía exactamente qué lo había provocado. 3 semanas antes, había solicitado a tío Ernesto, quien tenía a su cargo la administración de los fondos del patrimonio familiar, un desglose claro de ciertos retiros sospechosos que había notado en el último informe trimestral. No acusé a nadie ni hice escándalo. Solo pedí claridad. ¿Podrías explicarme estos movimientos y para qué se usaron? Al parecer, pedir rendición de cuentas sobre el dinero que dejó abuelo Fernando era considerado una invasión a su privacidad. Para ellos, fue un acto de control que atentaba contra su autonomía. Mientras más lo pensaba, más rabia me daba. Estas personas me habían usado durante años como su respaldo económico, esperando que financiara sus decisiones sin recibir en retorno ni una pizca de apoyo real. Y el día que pregunté algo tan simple como ¿en qué se está usando el dinero del abuelo?, me convirtieron en el enemigo. Lo primero que hice fue llamar a Leo. Tenía las manos temblando mientras marcaba su número. Esto no puede ser real, dijo en cuanto le leí palabra por palabra el mensaje. Lo hicieron. Te dejaron fuera como si fueras un empleado que pueden despedir sin más. Yo tampoco podía creerlo. Después de todo lo que hice por ellos, de todo el dinero que aporté, de cada favor. Detente ahí, me interrumpió Leo con firmeza. Esto es, de hecho, lo mejor que podía pasarte. Te acaban de dar la justificación perfecta para cortar por completo. Ya no hay dudas. Mostraron exactamente quiénes son y lo que sienten realmente por ti. ¿Y la lealtad familiar? ¿Dónde queda eso? ¿Lealtad? ¿Te refieres a tu hermana publicando historias en redes desde destinos lujosos mientras tú cubres sus gastos básicos? ¿O a tus padres, que llevan años sin mostrar verdadero interés por ti ni agradecer nada de lo que haces? ¿O al tío que lleva tiempo desviando dinero del patrimonio de tu abuelo y aún tiene la cara de llamarte controlador por hacer preguntas? Esa última frase me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Qué estás diciendo, Samuel? Tú me dijiste que había comprado un bote con dinero del patrimonio. Y eso no es un simple error financiero. Es robo. Robo directo de la herencia de un hombre ya fallecido. Entonces, ¿qué propones que hagamos? No vas a enfrentarte a esto solo. He visto cómo te exprimen durante años, y estaba esperando el momento oportuno para ayudarte a enfrentar a estas sanguijuelas. Pues bien, ya nos han entregado esa oportunidad en bandeja. La energía de Leo era contagiosa, pero en el fondo aún dudaba si realmente debía escalar esto o simplemente alejarme. Tal vez sería mejor dejarlo pasar, irme en silencio. Escúchame bien, dijo con tono grave. Estas personas se han aprovechado de tu esfuerzo y tu generosidad por años, y en cuanto pediste algo tan básico como rendición de cuentas, te descartaron sin dudarlo. No merecen más tu consideración ni tu protección. Lo que merecen son consecuencias. Y lo peor era que tenía razón. Llevaba 3 años siendo su cajero automático, y apenas pedí algo de transparencia sobre el destino del dinero, pasé a ser el enemigo al que había que excluir. Está bien, dije, sintiendo un cambio profundo en mi interior. ¿Qué hacemos primero? Evaluar el daño. ¿Todavía tienes acceso a sus cuentas y servicios? En ese momento, sonreí por primera vez desde que recibí ese mensaje. En su desesperación por sacarme de sus vidas, cometieron un error crucial, olvidaron desvincularme de sus finanzas. Esa misma noche, Leo apareció en mi apartamento. Llevaba su portátil, varias bebidas